muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ya vamos dando cierre a la jornada, pero nos queda una disertación más, que es un momento muy esperado también, así como ha sido cada una de las disertaciones en el día de hoy. Es uno de los momentos más esperados, es el tiempo y el espacio preciso para presentar al analista militar, articulista, consultor, especialista en geopolítica, Horacio Calderón. Para que lo podamos conocer un poco más a Horacio Calderón, es escritor y analista internacional, experto en asuntos del Medio Oriente y África del Norte, especialista en terrorismo, contraterrorismo y crimen transnacional. Los hechos de 1994 en Buenos Aires, de 2001 en los Estados Unidos y en Londres en 2005 lo han proyectado internacionalmente como un especialista en prognosis de amenazas contra la seguridad global y distintas regiones del mundo. Ha escrito editoriales para el diario La Nación en referencia a la potencial presencia de Al-Qaeda en la Argentina. Es actualmente colaborador de medios internacionales como CNN en español, quienes suelen invitarlo para abordar temas sobre las guerras y conflictos que se desarrollan en regiones del Levante, Medio Oriente y África del Norte, como también Asia, como lo son los de Afganistán y Pakistán. Colabora con numerosos programas de televisión y radiales iberoamericanos en general de la región. En la Argentina en particular ha participado como experto en conflictos internacionales. También podemos mencionar que el señor Horacio Calderón es miembro de una de las familias patricias cordobesas y hoy aquí en nuestra tierra mediterránea lo recibimos con un caluroso aplauso para escuchar su conferencia referida a la... Pase nomás con este caso. Les decía, para escuchar su conferencia referida a amenazas terroristas transnacionales en la región. Bienvenido. Bueno, buenas tardes. En primer término, mi agradecimiento al gobierno de la provincia de Córdoba, a su Ministerio de Gobierno, a su Secretaría de Seguridad y muy especialmente a quien ha sido el organizador y el alma mater de este evento, el amigo Gustavo Martín, que me ha dispensado realmente toda la hospitalidad que desde ya yo descontaba. Y de todo lo que ha leído acá la persona que me ha presentado, lo más importante para mí es ser de sangre cordobesa, aunque sea porteño por paracaidismo, digamos, y por hechos históricos de mi familia. Así que me siento realmente muy honrado en estar en esta provincia y en poder haber asistido a un conjunto de disertaciones de las cuales yo realmente he aprendido muchísimo. Y sinceramente me he quedado preocupado por estar a la altura de los acontecimientos, ¿no? De todas las disertaciones que yo he escuchado, la calidad de las disertaciones y por supuesto el nivel intelectual y profesional de todas las personas que han estado hoy a lo largo de este día. No sé, ¿hay mecanismo acá para pasar las diapositivas? ¿Y se puede apagar la luz? Bueno, vamos a probarlo, ¿no? Gracias. ¿Se podrá apagar la luz? ¿La luz? Para que se vea mejor el... ¿Apunto? ¿Apunto acá? Ah, bueno, lo más importante, cuando uno aborda cuestiones vinculadas al terrorismo transnacional, es que realmente estamos viviendo en un mundo altamente convulsionado. Yo siempre he sido partidario, lo sigo siendo, de la inserción de la Argentina en el mundo. Pero para eso se requiere algo de lo cual nosotros lamentablemente carecemos, que es inteligencia estratégica. Acá justamente en la organización, en el escrito de invitación a este evento, justamente se hablaba
de la necesidad del planeamiento estratégico para la seguridad integral. Pero no puede haber planeamiento estratégico si no hay inteligencia estratégica que nos permita conocer a nosotros los perfiles de todas y cada una de las grandes potencias del mundo, de las potencias, por supuesto, regionales, que nos circundan y más allá de nuestras fronteras, y de qué manera sus acciones puedan impactar en la seguridad de la República Argentina. La defensa nacional es la seguridad de la República Argentina. Entonces, a título de introducción, y un poco para evadirme de la política local en tiempo de campaña, quiero hacer una introducción de que acá estamos finalizando un ciclo histórico de 5 siglos. No es algo, por supuesto, usual que la historia de la humanidad, que muchos de nosotros estudiamos, algunos con mayor profundidad, por supuesto, que uno, se pueden ver surgimientos y caídas de imperios. Por supuesto, esta finalización de un ciclo histórico de 5 siglos tiene ciertos hechos que son, por ejemplo, relevantes, que por primera vez en largos siglos Europa ha caído en un estado de incapacidad de proyección del poder militar global, por lo menos hasta este momento. Y en el marco geopolítico, porque esto es bastante, por supuesto, bastante extenso, ha habido también un cambio generacional. Es decir, por ejemplo, las personalidades que primaron para llevar adelante ese sueño de la Unión Europea no están más en vigencia, no tienen capacidad en este momento los estados de la Unión Europea de poder llevar adelante, por supuesto, las estrategias que diseñaron sus grandes pensadores. Pero además nos encontramos frente a una crisis geopolítica global que está encarnada en el resurgimiento de una gran potencia que es China, ¿no es cierto?, que rivaliza o intenta rivalizar en poder militar, por supuesto que tardará décadas en conseguirlo, con los Estados Unidos de América. También ha habido un resurgimiento de lo que es hoy la Federación de Rusia, luego de esa hecatombe geopolítica que fue el derrumbe de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El resurgimiento con otras claves del Imperio Otomano. La República de Turquía de hoy es una república que ha dejado atrás el laicismo de su fundador, Mustafa Kemal, conocido con el seudónimo de Atatürk, que quiere decir en turco padre de la patria. Una clave donde está muy influida una escuela de la religión islámica que no es, a lo mejor, tan extremista como el caso del yihadismo representado por Al-Qaeda, ni mucho menos con respecto al ISIS, pero que evidentemente ha cambiado los paradigmas de este país que yo acabo de mencionar. También tenemos otro resurgimiento, que es la antigua Persia, que por supuesto que se está gestando desde hace muchas décadas, hoy encarnado en la República Islámica de Irán, porque obviamente se le ha cambiado el nombre, que está representada por una secta, que es la secta duodecimita del Islam chiita. No es la única, esta famosa representada por los hutíes de Yemen es la quinta, y hay una séptima que son los ismaelitas. O sea, no es todo simple, no es todo lineal, no es todo fácil, digamos, de interpretar por los analistas de inteligencia por debajo de la superficie, que lamentablemente nos obligan a nadar, en las cuales nos obligan a nadar los medios masivos de comunicación, incluyendo aquellos que a uno lo consultan. Toda esa cantidad de actores, y muchos de esos actores, y de acá viene un poco la explicación de que el terrorismo transnacional no es terrorismo como fin, es una táctica, es un método. Y ese terrorismo transnacional, por ejemplo, representado por Al-Qaeda, representado por el ISIS, representado
por el Hezbollah libanés, que hoy gobierna en el Líbano, tienen en muchos de sus casos actores estatales detrás que tienen representación en la comunidad internacional o más específicamente incluso en la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué significa, por ejemplo, esto? ¿Con qué ejemplo? Bueno, el caso del ISIS. El caso del ISIS, desde su surgimiento, que por supuesto fue en el año 2003, aunque haya cambiado el nombre, hasta el presente, pero especialmente en el periodo en el cual fundó este pseudo califato, que no tiene absolutamente nada que ver, no tenía que ver con la ley islámica, bueno, contó con el respaldo de aproximadamente 48 países. Algunos porque querían congraciarse y no ser atacados. Otros porque en definitiva estaban de acuerdo en que las operaciones del ISIS podían minar a enemigos regionales, como era el caso del clan Assad en Siria, que como el caso particular de lo que fue el grupo de Saddam Hussein en Irak, fueron, ¿no?, y seguirán siendo, lo que piensen como ellos, enemigos mortales del yihadismo y de todo movimiento religioso extremista de signo musulmán, sea de una rama o sea de la otra. Vemos guerras en el Levante, en el Medio Oriente, en África del Norte. Y acá hay que volver a una cuestión que es importante. Acá hubo un atentado en el año 1992 y 1994. Todos sabemos quiénes fueron los actores intelectuales y los actores materiales. Pero yo me pregunto, ¿hasta qué punto alguien puede negar que esos dos atentados no tuvieron que ver en las guerras en el Levante, en este caso, en Medio Oriente y en África del Norte? Tuvieron mucho que ver, y muy especialmente, con operaciones que se hicieron por parte de la Argentina en Medio Oriente, que yo no voy a hacer sobre ellas ningún tipo de juicio de valor en este momento. Proliferación de organizaciones terroristas patrocinadas por estados, desaparición y porosidad de fronteras según cada región, incremento y globalización del terrorismo religioso, esto va increyendo, incremento y expansión del crimen organizado transnacional, incremento de los procesos de convergencia entre el terrorismo global organizado transnacional y además sus resultantes híbridas, que es algo realmente extremadamente grave en las circunstancias actuales. ¿Cuáles son las amenazas? Pero aparte la palabra amenazas a mí tampoco me resulta completa, porque la amenaza es algo que está en potencia. Y acá lo que estamos viendo nosotros es una agresión, o sea, la potencia pasada al acto. Acá no estamos frente a alguien que nos amenaza, estamos frente a un conjunto, a un sinnúmero de organizaciones terroristas y criminales que están operando a escala global y en varias ocasiones respaldadas por estados representados en las Naciones Unidas. Tenemos, por ejemplo, el Hezbollah, partido de Dios con sede en el Líbano, Organización Estado Islámico y sus redes y células, Al-Qaeda Central, representada en este momento por los remanentes que quedaron luego de la muerte de Osama Bin Laden, Al-Qaeda en el Magreb Islámico, este es el norte de África, Al-Qaeda en la península arábiga, con centro en Yemen, sus redes y sus células, organizaciones narcoterroristas y aliados estatales y paraestatales, organizaciones indigenistas separatistas de origen global y regional. Esto hoy a lo mejor parece una especie de delirio, pero es algo que hay que tener muy en cuenta, por lo menos para la próxima década, para la década que viene. Proxies o válidos de actores estatales para operaciones clandestinas encubiertas. Estas son, a mi juicio, de alguna manera, las amenazas terroristas transnacionales que se ciernen en la región y que ya, de alguna manera, alguna de ellas operado letalmente en la República Argentina. Cuando yo hablo de procesos de convergencia e híbridos terroristas criminales, esto lo hemos visto, por ejemplo, antiguamente en Colombia, con el comienzo de la FARC, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como, por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional, como también, por ejemplo, las milicias derechistas
de Colombia, que son tan narcotraficantes y tan asesinos y tan secuestradores como sus enemigos de izquierda, de qué manera esas organizaciones terroristas van atravesando un proceso de convergencia con las sociedades criminales o con los grupos criminales. Se comienza con una alianza. Luego de esa alianza, entre grupos especializados en la criminalidad y grupos especializados específicamente en tácticas terroristas, ¿qué se produce? Se produce una apropiación de tácticas. Luego de ese proceso de apropiación de tácticas en las cuales el grupo terrorista adquiere la experiencia necesaria para desarrollar sus propios negocios criminales, y los criminales a su vez, los que no tenían experiencia en la utilización de los métodos terroristas, por supuesto, los van adquiriendo con esa asociación que tienen, por ejemplo, tantos unos como otros. Se produce un proceso de integración. Ese proceso de integración, y estamos hablando acá de una fuente que es el Parlamento Europeo. Este no es un documento que yo he inventado, esto originalmente fue diseñado por Tamara Makalenko y tiene un diseño y modificación personal mía para hacerlo más, a lo mejor más actual que su autora. Acá se produce en esta convergencia, y acá dejo de lado el proceso de Colombia, que ya es conocido por todos nosotros, para comenzar a acercarme en lo que ha ocurrido en la Europa de las últimas, por lo menos de las últimas 2 décadas, en la cual se produce un híbrido terrorista criminal, donde tenemos una organización criminal organizada, un proceso de asociación con organizaciones terroristas, por ejemplo, la compañía D de Dawood Ibrahim de la India, con Al-Qaeda, con la Al-Qaeda primaria, Al-Qaeda Cobra, Al-Qaeda Central, como se le dice ahora, para diferenciar el grupo o la élite, ¿no es cierto?, que queda reemplazando a Osama Bin Laden, ¿no?, de otras, por ejemplo, que ya tienen cierto tipo de autonomía para sus propias tácticas, aunque la estrategia siempre sigue siendo la misma. Acá tenemos cuáles son los principales delitos de las organizaciones terroristas en la región y que de alguna manera también repercuten o pueden repercutir en la Argentina, porque ya de hecho se están realizando. Bueno, crímenes de lesa humanidad, tráfico de mercaderías robadas o falsificadas, clarificación, es decir, lavado de dinero de origen criminal, crímenes cibernéticos, tráfico de armas, de acá en la Argentina han salido armas para organizaciones criminales, sicariatos, que lo vemos por las mal llamadas mafias chinas, que en realidad son tríadas, que no tienen nada que ver con la estructura mafiosa que nosotros conocemos, sobre todo italiana y de otros países, tráfico de órganos, extorsión, contrabando de inmigrantes. Yo fui amenazado de muerte hace 30 años justamente por investigar la cuestión del contrabando de inmigrantes, que tenía prácticamente, a la cual tenían acceso instituciones oficiales. A instituciones oficiales se les daban visas en consulados argentinos en China, las famosas exit visas o visas para salir, crímenes financieros. Hoy han hecho unas exposiciones espléndidas y didácticas al respecto, tráfico de tecnología sensible nuclear, misilística y de armas químicas, tráfico de drogas ilegales, que está a la orden del día, y tráfico de personas con fines de explotación sexual y laboral. Estos son los principales delitos de las organizaciones terroristas que operan en la región y que han hecho impacto de alguna manera en la República Argentina. Fíjense una cuestión que me parece muy interesante, este cuadro, lo he extraído del Cano Database español sobre yihadismo en España. Y fíjense, por ejemplo, que en España y en Europa, los ideólogos e incluso los religiosos yihadistas tienen ingreso libre a las cárceles. Algo, cuidado, que está ocurriendo en las cárceles de la triple frontera. No. O sea que eso hay que ponerle una muy especial atención. Los trabajos que se están haciendo en Europa para reclutar voluntades para organizaciones terroristas,
¿no? Tienen como objetivo ¿a quién? A criminales, que son convertidos. Y uno dirá, claro, esos criminales eran terroristas que ya estaban detenidos, procesados, etc. De ninguna manera. Fíjense las estadísticas. En Colorado, los detenidos sin antecedentes criminales. Y con celeste o azul, detenidos con antecedentes criminales. 2013, terroristas sin antecedentes de ningún tipo de corte político o religioso. 75%. 2014, 71. 2015, 83. 2016, 94. 2017, 85. De 2013 a 2017, un 83% de criminales convertidos en yihadistas, para ser bien concreto con estos casos, no tenían antecedentes religiosos y políticos de militancia alguna en ningún tipo de organización, ¿no? Este cuadro representa a yihadistas detenidos en España, aunque en porcentaje menor a Holanda y Alemania. Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que quienes atacaron a Charlie Hebdo, quienes cometieron atentados en Francia y en otros países de Europa, en España, etc., tenían un entrenamiento, una relación muy estrecha con organizaciones que ahora, en los últimos años, se han transformado en, o han adquirido armas de propaganda cibernética. Es decir, han logrado editar, es decir, escribir, editar y publicar revistas en línea que son verdaderas, joyas desde el punto de vista teológico, pero que van acompañadas, por supuesto, estamos hablando de extremistas, pero que van acompañadas por capítulos enteros donde se enseña a asesinar utilizando diferentes tipos de tácticas. Las tácticas terroristas varían según el grado de sofisticación y entrenamiento. Tenemos ataques de áreas separadas. Esto se llama Standoff Area Attacks en inglés. Por ejemplo, sea con bombas y o dispositivos explosivos improvisados que llevan a lo mejor un enorme tiempo de preparación, como fue el caso de los atentados terroristas en Kenia y Tanzania contra las embajadas en esos países en el año 1998 y que requirieron varios años de preparación, incluyendo el viaje de miembros de Al-Qaeda a esos países para que se casaran con mujeres locales, adquirieran lazos de sangre, que eso les permitiera de alguna manera tener un acceso especial, por supuesto, y de cobertura para continuar operando en el país blanco de sus ataques. Asesinatos masivos apuntados, tenemos toma de rehenes en tierra, mar y aire, casos infinitos que hemos visto, secuestros extorsivos, toma de instalaciones fijas y lugares emblemáticos y sabotaje. El uso, ¿cuáles son las tácticas y cuáles son las herramientas o las armas que utilizan los terroristas? Que hemos visto que el uso del atacante suicida no es exclusivo de los grupos religiosos, primer punto. Porque los tamiles de Sri Lanka, hasta el surgimiento del Hezbollah, ellos rivalizaban o encabezaban la lista de organizaciones con atacantes suicidas, sin que tuviera el factor religioso una incidencia directa, porque eran grupos de tipo separatistas. Recordemos que hubo un gran asesinato que fue el de Rajiv Gandhi, que fue cometida justamente por una miembro de los tigres tamiles de Sri Lanka, ¿no? Luego la organización chiita libanesa fue superada por Al-Qaeda en el número de víctimas de sus ataques a partir de los ataques, valga la redundancia, el 11 de septiembre del año 2001. La red Al-Qaeda primero y posteriormente el ISIS han perfeccionado los sistemas de reclutamiento y formación de voluntarios suicidas, lo cual permite augurar una mayor cantidad de ataques y sofisticación de las técnicas utilizadas hasta el presente, incluyendo el arma cibernética, que la vamos a ver rápidamente, porque obviamente yo soy consciente de que todos ustedes, y además yo también, pero no tanto, porque tengo que hablar, están, agotados por el día de trabajo y de posiciones. Pero fijémonos nosotros,
Acá tenemos la tapa del número 15 de la revista Inspire de Al-Qaeda, ¿no? Que ahora no circula con tanta asiduidad porque han matado a los directores y a los editores principales, donde enseñan cómo realizar asesinatos profesionales. Y le dedican un capítulo completo a estas técnicas. Por ejemplo, dicen que es más fácil asesinar a un ministro en su casa o en lugares que frecuenta tal ministro que hacerlo en la sede de su propio ministerio. Hay capítulos, digamos, completos con una precisión realmente impresionante. Y esta gente, a diferencia de este asesino que vimos hace un rato, muy interesante, con los expositores anteriores, no les importa dejar una colilla o dejar un rastro de celular, porque en definitiva la mayor parte de ellos se inmola en los ataques. Entonces no hay que especular con ese tipo de debilidades o de fallas de atacantes que luego puedan ser de alguna manera buscados y atrapados. Y la excepción, por supuesto, confirma la regla. Una de las, por ejemplo, de las recomendaciones de los capítulos que hay en la revista Inspire, vuelvo a reiterar, la revista digital de Al-Qaeda, era cómo descarrilar un tren de alta velocidad en Europa, lo cual ha obligado a los servicios de seguridad, sobre todo más que de inteligencia europeos, a recorrer con frecuencia las líneas ferroviarias de alta velocidad para digamos, intentar neutralizar cualquier posibilidad de ataque contra un tren de alta velocidad. Pero ustedes tienen, por ejemplo, Targeting Means of Transportation. Y no solamente estamos hablando de trenes de alta velocidad, lo cual es muy grave. Se utiliza también, por supuesto, como hemos visto, con un simple ataque utilizando un camión, que vamos a ver acá. Perdón. Vemos acá, por ejemplo, también la revista Rumia, que es la revista digital del ISIS. La revista Rumia significa Roma. Le cambiaron el nombre que tenía anteriormente de Davik, que era una ciudad emblemática de Siria, que tiene toda una explicación, y al perder a mano del gobierno de Siria esa ciudad, ellos le cambiaron el nombre y le pusieron el nombre de Roma. ¿Y por qué? Porque tanto Al-Qaeda como el ISIS tienen como blanco a Roma. Y cuando ellos hablan de Roma, no hablan de la Roma de Berlusconi o cualquiera que lo sucedieron, hablan de la Roma de los papas. Están hablando del Vaticano, de la Ciudad Santa. Entonces acá, lamentablemente no se ve. Yo puedo facilitar, por supuesto, copia de todo esto, ¿no? A quien quiera consultarlo, teniendo en cuenta que son personas perfectamente identificables. ¿Cuál es el vehículo ideal? Por ejemplo, cómo lo tiene que adquirir. Por ejemplo, acá dice, por ejemplo, va comprándolo, rentándolo. ¿Y cuáles son, por ejemplo, los blancos ideales? Para invertir, como vimos nosotros en numerosas ocasiones, murieron 5 argentinos con un auto en Estados Unidos, y hemos visto lo que ocurrió en la tragedia en Barcelona, que fue una tragedia evitable, si se hubieran tomado las medidas de seguridad en ese momento. Acá tenemos, por ejemplo, reglas y técnicas para asesinato con cuchillo, que hemos visto. Esto se ha ensayado en Israel en determinado momento, pero luego se extendió a Europa. Vimos un soldado inglés que estaba hace unos años atrás vestido de civil, o sea que ahí hubo inteligencia preoperacional, prácticamente degollado. Bueno, acá vemos cómo ellos enseñan a elegir el cuchillo necesario para poder matar con mayor efectividad, eligiendo el arma correcta. Entonces ellos, por ejemplo, desaconsejan lo que nosotros llamamos navaja, cuchillo navaja, por razones que van explicando en el capítulo dedicado a esto. ¿Cuál es el cuchillo que tienen que utilizar? Cuchillos que tengan, por ejemplo, la forma en el mango, cuchillos con hoja dentada para que cause el mayor daño posible, y fíjense ustedes que están enseñando el lugar exacto donde clavar ese cuchillo, acá en este caso, por la espalda. Bueno, todo esto ha tenido centenares de miles de bajadas en internet.
Por supuesto, muchísimas habrán sido estudiosos, como el caso de uno, pero muchos también fueron, cayeron en manos de los llamados lobos solitarios, que son personas que indudablemente van siendo, digamos, convertidas lenta e inexorablemente a la causa de estas organizaciones yihadistas y que toman la decisión, a lo mejor sin consultar con nadie, de cómo realizar ataques de los tantos que hemos visto en los últimos tiempos. También tenemos en Israel, nuevamente, cuáles son las normas para el lobo solitario. Cuáles son las diferentes tácticas que pueden utilizar los lobos solitarios para lanzar un ataque. Sea con bombas, sea con cuchillos, etc. Acá, concretamente, cómo se deben vestir. Tienen que vestirse de manera elegante, tienen que vestirse con ropas occidentales, tienen que parecer un occidental, no importa de qué tipo. Si están en Gran Bretaña, serán en ese país, si están en Estados Unidos también. De qué manera, si no tienen algún tipo de antecedentes, ir, entre comillas, borrándose un poco de cualquier tipo de concurrencia a mezquitas que estén bajo sospecha o a centros religiosos que estén bajo sospecha, etc. O sea que acá hay un conjunto de manuales que realmente son una fuente importantísima de formación, de capacitación para asesinos que no son profesionales para llevar a cabo sus... No son asesinos profesionales, evidentemente, como el que dejó la famosa colilla en el video que precedió a esta disertación. Perdón, está un poco de agua. Rápidamente, hay muchas discusiones sobre la cuestión de las armas químicas. Efectivamente, grupos terroristas han utilizado armas químicas y el grupo terrorista japonés que atacó el subterráneo de Tokio utilizó el sarín, que causó numerosas víctimas. Ni hablar de los atentados que se han realizado, apuntados. Vimos el de Alexander Litvinenko, sin hacer conclusiones de quiénes fueron los autores definitivos de eso. El caso de Skripal, donde fueron, digamos, en el caso de Litvinenko, por supuesto, asesinado con un componente que tiene una sustancia nuclear. En el caso de BX, fue asesinado el hermano del líder de Corea del Norte, cuando viajaba para una de sus grandes pasiones, que era ir a una especie de Tailandia, algo por el estilo. O sea que, evidentemente, el uso de armas químicas debe ser contemplado, como es el caso de las bacteriológicas, para un futuro. Por sobre todo porque hay precedentes de esto y hay estados que tienen la capacidad, llegado el caso, de trasladar a grupos terroristas, no digo la tecnología, directamente las sustancias para realizar ataques. Rápidamente, el arma biológica, y voy acelerando un poco esto, con laboratorios dedicados al desarrollo de este tipo de armamento, han puesto especial énfasis en el uso de moléculas altamente volátiles que atraviesen la protección de las máscaras protectoras más modernas. Y fíjense, me detengo un poco en un caso, ahora van a ver una especie de organigrama muy rápido. En los Juegos Panamericanos de México hubo equipos de México que están altamente especializados para la protección de blancos humanos contra ataques, incluyendo ataques nucleares. Ataques con sustancias, por supuesto, nucleares, con sustancias radioactivas, ataques bacteriológicos, eso ya lo veremos. Y el otro día, cuando hubo publicaciones justamente sobre el uso de este tipo de armas, se habló de venenos de armas de la clase Novichok, ¿no? Que son binarios en muchos de los casos. Hay toxinas producidas por numerosos organismos, hay bacterias, hongos, algas, plantas, que no son otra cosa, fíjense que venenos efectivos y específicos producidos por organismos vivientes. Es decir, todo esto puede ser llevado a cabo. No tan fácilmente, pero yo vuelvo acá a reiterar esto. Es decir, no hay organización terrorista de primer nivel que de alguna manera no tenga
un patrocinio o no tenga al menos contactos muy fluidos con actores estatales. Y así como, por ejemplo, vemos que la provincia de Idlib hoy está dominada por Al-Qaeda y que no se los puede derrotar, ¿saben por qué? Porque Turquía lo impide. Por cuestiones de su agenda geopolítica, no hago juicio de valor, pero en definitiva, muchos de los problemas que han acuciado al Medio Oriente durante la última década, los últimos años, han tenido mucho que ver con el sponsorship o el patrocinio de actores estatales a movimientos terroristas. Y por eso la preocupación que uno tiene por la situación de vulnerabilidad de la República Argentina. Tenemos también el arma radiológica, que brevemente no es un arma que mate por contaminación, como se puede ver en algún tipo de producción cinematográfica o en series. Lo que puede buscar o lo que puede causar el uso de un arma radiológica es el pánico. Ustedes se imaginan en un punto determinado de la Argentina que alguien, haya robado un equipo nuclear de medicina nuclear, le coloque un explosivo y todo eso sea esparcido en una cantidad enorme de metros cuadrados. Pero ¿qué le sucede? No hay riesgos grandes de contaminación. La gente moriría por el pánico. Ustedes imaginen 200.000 personas en el centro, a lo mejor de Buenos Aires, buscando protección, buscando atención médica de algo que realmente no tienen, que es la contaminación radioactiva. Esto lo voy a pasar por alto porque el arma nuclear, pero lo importante del caso, con respecto al arma nuclear, que ya en la Argentina hay protocolos. Las fuerzas especiales de casi todas las provincias tienen protocolos para actuar frente a una amenaza de una bomba, por supuesto nuclear, táctica pequeña, que por el momento es algo posible, porque puede ser, pero es de bajísima probabilidad de ocurrencia, pero lo importante es que estén preparados para eso. Hay tácticas concretas dentro de lo que es el marco legal, el plexo legal de la República Argentina, para prevenir este tipo de ataques. Luego tenemos, obviamente, el arma del futuro. Acá han hablado de esto, yo no voy a reiterar porque hay personas que han expuesto, porque el arma cibernética se convierte en ciberterrorismo cuando se produce una convergencia entre el terrorismo y el ciberespacio. Entonces, un movimiento terrorista respaldado por un Estado podría estar en condiciones, por ejemplo, de causar problemas a una central nuclear, o a una central eléctrica, o a cualquier tipo de sistema interconectado que sea vital para cualquier país. No hablemos solamente de la Argentina, pero hemos visto el famoso apagón argentino, que no se debió, creo, a ningún tipo de sabotaje, fue una falla técnica, en principio no hay ningún tipo de prueba de lo contrario, y además hay lugares de la Argentina que yo no voy a mencionar porque no se deben señalar públicamente vulnerabilidades, porque no necesariamente los terroristas deben saber, pero hay lugares que no son blancos estratégicos de primer orden, por ejemplo la central de Atucha, pero sí hay blancos que en este momento y desde hace mucho tiempo están desprotegidos por cuestiones de orden económico. ¿Por qué? Porque están en lugares aislados, requieren presencia policial permanente o de organismos de seguridad permanente, bueno, como lo ha ocurrido en este momento en Vaca Muerta, que debería ser complementado por otro tipo de medidas, no solamente con presencia física de miembros de la Gendarmería Nacional. El daño a Arabia Saudita no fue un daño hecho por terroristas que se infiltraron, como son en las películas, y cometieron sabotaje, sino que fueron efectuados por drones, ¿no es cierto? Y además, muy probablemente también porque mostraron restos de eso de misiles crucero de mediano alcance, ¿no? Y en algunos casos, muy posiblemente, lanzados desde mar, por la orientación que hay. Pero obviamente todo esto está sujeto a presiones de las distintas potencias que intervienen en este conflicto que tiene como cabeza en este momento Arabia Saudita e Irán, con sus respectivos respaldos, aliados, etc. Entonces es muy difícil dar como cierto, sin pruebas concluyentes, lo que ha ocurrido. Pero hemos visto que una acción, desde el punto de vista, es una acción terrorista, porque eso no fue un acto, nunca pudo ser un acto lanzado desde Yemen. Por una razón muy sencilla, el lugar más cercano al lanzamiento estaba a más de 1000 kilómetros de distancia.
y no había en Yemen drones con ese radio de alcance. Y si hubieran existido drones con ese radio de alcance, no pueden ser fabricados en el país. Y además, si quisieran importarlos, comprarlos en el mercado negro, tendrían altísimo costo que los rebeldes hutíes o cualquiera de esos rebeldes no están en condiciones de afrontar. Entonces, acá hay cuestiones que son realmente muy complicadas, pero sobre todo es lo que se refiere al uso de la arma cibernética. Porque la gran guerra del futuro, además, no va a ser una guerra comercial, va a ser una guerra tecnológica. Y va a ser una guerra que va a alcanzar al ciberespacio. Acá hemos hablado el otro día, hemos consultado la cuestión de los ovnis estos, si los ovnis realmente son de otra galaxia, si los ovnis son parte de un proyecto secreto de alguna potencia. Algunos apuntan a Estados Unidos, otros a Israel, otros a China, etc. Entonces, el arma cibernética, en manos de terroristas, con el conocimiento y la tecnología, pueden causar daños enormes, por ejemplo, a países que no tienen una debida protección. Hemos visto de qué manera, acá explicaron, el virus que causó que la central nuclear de Irán, que la central de Bushehr, es un virus que se llama Stuxnet. Bueno, ese virus causó un retraso en la puesta en línea de esa central nuclear, que a su vez, en cadena, podría producir uranio enriquecido para poder ser parte de la fabricación de un arma nuclear. Bueno, ese virus fue fabricado especialmente para una maquinaria de marca Siemens. O sea, porque esa maquinaria de marca Siemens formaba parte de un acuerdo para llevar adelante la puesta en línea de esta central, y bueno, esa maquinaria, ese equipamiento fue penetrado por este virus, que es altamente probable haya sido producido por Israel, por Estados Unidos o por ambos países. Dicho esto, sin ningún tipo de juicio de valor al respecto, ¿no? Y la gravedad varía según el nivel. Un simple y no estructurado, un nivel avanzado y un nivel estructurado y complejo, y por otra parte, coordinado. El arma comunicacional, ni hace falta decir el horror y el terror que ha causado, o que causó, por ejemplo, el ISIS, con las famosas decapitaciones, como fue el embrión del ISIS. Digamos, estamos hablando del año 2004, luego de la caída de Saddam Hussein, en el año 2005, en el cual vimos las primeras decapitaciones en línea en Internet. Bueno, esa organización, conocida como Al-Qaeda en Irak, en realidad fue un nombre elegido ad hoc por su fundador, que se llamaba Abu Musab al-Zarqawi, para de alguna manera cooptar o aprovechar la imagen y la simpatía mundial que tenía Al-Qaeda entre un gran segmento de la población musulmana sunita del mundo. Nosotros hemos visto también de qué manera se quemó un piloto jordano, encerrado en una jaula, rociado con un elemento combustible, y todo eso visto en línea. Entonces, realmente vemos que ha habido una transformación muy acelerada, lo han explicado recién también, en las comunicaciones globales, en la utilización de las redes sociales con fines de terrorismo. Se hace escautismo cibernético. No hablo con el Google Earth, que todos conocemos. Hay otras herramientas también mucho más sofisticadas que esas, que pueden ser utilizadas para tener una situación muy real y muy actualizada del terreno de un blanco que se desea atacar. Aunque la tecnología nunca va a reemplazar a la inteligencia humana. Es algo, porque miren, ustedes, yo lo he dicho en mi clase, eso ustedes podrán dilucidar a través de la inteligencia geoespacial o GEOINT, por ejemplo, todas las instalaciones militares de un país, dónde está el orden de batalla, de qué manera podrían potencialmente desplegarse cada una de las unidades, pero no se puede saber cómo va a pensar, a lo mejor, o cómo pensaba un Saddam Hussein, o un Muammar Gaddafi, o un Bashar al-Assad, qué decisión podría tomar en determinado momento y actuar utilizando el factor sorpresa, como lo hemos visto en numerosas oportunidades, como fue el caso de la intervención de Rusia en Libia,
que si no fuera por eso, yo no soy de ninguna manera partidario de Rusia, en este momento realmente Siria sería una cueva de yihadistas y de terroristas y de criminales, como es casi todo el territorio libio después de que se derrocó y se asesinó a Muammar Gaddafi. La guerra en red o network, acá vemos por ejemplo miembros de la brigada cibernética del ISIS, o sea, tanto una organización como la otra utilizan el arma cibernética, utilizan la guerra en red, ahora ha estado un poco disminuida. ¿Por qué? Porque así como todos nosotros hoy sacamos fotos, imágenes de los expositores, y la subíamos a lo mejor mucho yo por lo menos a Facebook, a Twitter, bueno acá está hablando tal persona, tal otra, bueno, los yihadistas hacían lo mismo, o sea, estaban en un lugar que habían atacado y subían, por ejemplo, al Twitter las imágenes. Entonces se detectaba dónde estaba la origen de la imagen que se había proyectado y a ese lugar se lanzaba un ataque como si fuera un fuego de contrabatería para los militares que están acá presentes y que entienden mucho mejor que yo todo eso. Entonces, en cuanto al Hezbollah, que es, para mi punto, y ya lo veremos al terminar esto, es la organización, sin descartar otra, más peligrosa que acecha a la seguridad de la República Argentina. Dado los precedentes que hemos tenido ya en 1992 y 1994. Los blancos más probables en países del cono sur de América Latina. Acá estamos hablando de la región. Acá tenemos la famosa triple frontera. Esto es simbólico, es una imagen simbólica. ¿Qué atacarían? Porque eso está por escrito. Acá no estamos hablando del análisis que resulta de los estudios personales de uno o de cualquier otro especialista. Esto está escrito. Personalidades políticas, militares y de seguridad de alto nivel. Esto tiene aplicación global. Grandes objetivos económicos estratégicos. La bolsa de valores, por ejemplo. Acá no hace falta que le pongan ninguna bomba porque ya es un desastre. Instalaciones de energía y petróleo. Yo creo que ni los yihadistas invertirían en este momento. Discúlpenme un poco de ironía. Aeropuertos, puertos, sistemas ferroviarios, puentes e intersecciones de carreteras, túneles en las autopistas. Bueno, muchos de estos han sido frustrados en Estados Unidos. El túnel Holland en Estados Unidos, por ejemplo. Sistemas de transporte subterráneo. Acá, por ejemplo, hay protocolos, pero yo los he leído, los he estudiado. Yo di una conferencia hace poco para Fuerzas Especiales y me basé en los protocolos, que realmente es alentador que por lo menos haya una idea. Pero ¿qué sucede? ¿Qué hace falta? Lo que hoy hablaron, lo que hoy comentaron varios expertos acá oficiales. Acá hace falta capacitar. Si alguien se queja porque a lo mejor me parece bien, a lo mejor un empleado que quiere tener un trabajo, a lo mejor en una, no sé, no voy a hablar de una entidad de seguridad privada, en cualquier lugar, y bueno, y tiene que rivalizar con otro de la misma edad que tiene una capacidad, una formación en su ámbito enorme. Entonces la capacitación se debe hacer. Y lo que yo observo en Argentina, por ejemplo, lamentablemente, yo he investigado, de alguna manera, muchos lo saben, la tragedia del Ara San Juan. Y cuando uno estudia objetivamente, sin ningún tipo de parcialidad, qué ocurrió con el Ara San Juan, puede llegar a la conclusión de que, siendo una tragedia multicausal, una de las causas ha sido la ruptura de la cadena de experiencia por falta de submarinos necesarios para poder mantener la navegación, ¿no? O sea que acá estamos hablando en todo sentido. Si a mí una institución oficial de un país que no es la Argentina me invita a dar una conferencia, un curso, perdón, para ser más exacto, sobre el terrorismo, entonces me piden un curso intensivo en poco tiempo, y entonces yo digo, bueno, yo querría ponerme en contacto con los expertos en terrorismo de ustedes, y sobre todo terrorismo que esté vinculado a los procesos de Medio Oriente. No tenemos ninguno. No tenía. Entonces, si encontramos un actor estatal que no tiene expertos en contra del terrorismo, ¿cómo vamos a poder nosotros evitar realmente una tragedia de este tipo? ¿Cómo va a poder ese país evitar una tragedia de ese tipo? Del tipo de la AMIA, del tipo ataque contra la Embajada de Israel, y en el caso AMIA yo quiero comentar, discúlpenme la autorreferencia,
que yo di una alerta de un segundo atentado acá en la Argentina y a mí no me escucharon. Todo esto está, por supuesto, escrito y está en el expediente. También, por supuesto, bases militares y cuarteles, edificios de agencias de inteligencia. Acá ya tenemos en Buenos Aires poco nada. Lilita Carrió quiere que nos quedemos sin AFI, bueno, yo creo que ya la AFI no existe. Habrá que hacer una refundación en un futuro de esto. Personalidad de los medios y centros de medios que están liderando la guerra contra los musulmanes y justificando los ataques contra ellos, llegando de las instituciones de medios cruzados, amigos, sionistas y cristianos. Era el texto original, no pasa nada. Centros de información y de tecnología informática que controlen la conexión de las diferentes instituciones del Estado con el objeto de paralizar o entorpecer sus actividades. Lugares donde se reúnen los judíos, está copiado de manuales. Sus principales personalidades e instituciones. Al-Qaeda, por ejemplo, aconseja evitar los lugares de culto y sinagogas. No así el ISIS. Entre ellos hay una diferencia con respecto a este tipo de tácticas. Acciones de fuerzas especiales en situaciones de crisis. Bueno, acá el primer orador de hoy habló de esto y yo no voy a repetirlo, lo voy a mostrar solamente muy rápido. Acá tenemos los grupos operativos de trabajo, esto de México. Fíjese, equipos preparados para una agresión con armas químicas contra... era un campeonato sudamericano hace muy poco tiempo. Armas nucleares, lucha contra el terrorismo, seguridad internacional, armas convencionales, y hay una armonización legal y administrativa. Estoy hablando del caso de México, ¿no? Y que es, en definitiva, lo que se debería implementar acá en el marco de un plexo legal que le permita a la gente que opere, bueno, poder prevenir esto o accionar contra dichos terroristas sin que la persona termine, en definitiva, en la cárcel. Acá tenemos lo que estaba comentando, muy rápido, porque ya habló el primer orador, los escalonamientos de niveles de respuesta según el protocolo vigentes. Ustedes conocerán el protocolo láser, ¿no? La utilización técnica láser, que es localizar el incidente, aislar el incidente, contener, evaluar, responder o resolver según techo operativo, conformación de un comité de crisis, negociación y, por último, de ser necesario el empleo de la fuerza. Acá hay una zona de control absoluto, ya habló el primer orador de esto hoy, una zona de control relativo, acá estamos hablando en función de defensa de un blanco terrorista o en función de una ofensiva contra un grupo terrorista que se haya apoderado de rehenes o de una posición estratégica, de una instalación estratégica. Y una zona segura, acá tenemos las zonas de control absoluto, de control relativo y de zona segura, con perímetro principal, secundario y terciario. Hoy decía muy bien el expositor que había una zona, que era la última, donde estaba la gente, que podía mirar qué era lo que estaba ocurriendo. Bueno, eso en terrorismo no se debe permitir, porque las tácticas terroristas por manual prevén justamente atacar a los civiles que se encuentren, por ejemplo, en un lugar de retaguardia llamado zona segura, pero la zona segura en realidad no lo es, por lo menos en ese caso particular. ¿Qué es lo que uno observa cuando tiene que dar, ya estoy terminando, no un dictamen, pero sí dar tomar una posición con respecto a un país en peligro, sea la Argentina u otro? Son los indicadores de cambio de entorno de riesgo. Y yo voy a esto directamente, es lo que está, o lo que podría ocurrir en la Argentina, sobre todo en la región. Hezbollah es la más peligrosa y omnipresente organización terrorista en la región. ¿Cuál es el incremento de riesgo? Por ejemplo, una guerra entre el movimiento de Hezbollah y el Estado de Israel, o el asesinato de un líder prominente como el que detonó el ataque contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, entre otras causas. Un ataque militar contra Irán por parte de Estados Unidos y Israel y aliados. Riesgo para la República Argentina de mediano alto, por supuesto, porque tenemos lamentablemente, esa triste experiencia de 1992 y de 1994. Por eso yo recomendaba, semanas pasadas, cuando hubo una ofensiva para declarar
a Hezbollah como movimiento terrorista, ¿no?, que la Argentina debía estar preparada en ese caso para una respuesta. Porque, por ejemplo, si la Argentina llegara a enfrentarse de una manera directa contra la organización Hezbollah, automáticamente no tomarían como blanco, con la ventaja de que ellos tienen preposicionadas células en la región, ¿no?, incluyendo desde ya también en Venezuela. Porque eso hay digamos, constancias absolutas del tema. Es más, el fiscal Alberto Nisman, hace el año 2005, en una lista que yo estaba incluido, recibió una amenaza de Hezbollah. Cometió un error cibernético. Se estudió esa trazabilidad, y así como comentaban los expertos también hoy, bueno, eso dio a un local en Venezuela. Yo le vi una queja, nunca tuve respuestas, y bueno, entonces uno realmente puede hablar con conocimiento de causa y con experiencia en esto, porque el mismo fiscal Alberto Nisman, esto no tiene absolutamente nada que ver con mi pensamiento sobre lo que le pudo haber ocurrido, pero él fue amenazado por el Hezbollah desde Venezuela. Disminución, esto sería una disminución del riesgo. Bueno, que no ocurriera nada entre Israel y el Hezbollah, lo cual es poco probable. O sea, que va a haber una guerra entre Israel y el Hezbollah es de altísima probabilidad de ocurrencia. Yo estuve en Israel, en territorios palestinos y en Jordania a fines del año 2016. Y en ese momento me dijeron, nosotros no sabemos cuándo ni cómo, pero la guerra con Hezbollah es inevitable. Así que hay que tener en cuenta que eso podría llegar a suceder, ¿no? O sea, es muy poco probable, y ni que Irán sea atacada. Ahora fue atacada Arabia Saudita, y yo creo que el autor del ataque, por lo menos intelectual, quien dio las herramientas, fue Irán, para señalar la peligrosidad para todo lo que es, todo lo que puede ser un impacto global como consecuencia de un ataque militar contra su país. Señores, nosotros hicimos esto con 15 drones o con tantos drones y algún misil de crucero. Bueno, imagínense lo que podríamos hacer en caso de una guerra declarada, en la cual nosotros, que además son religiosos extremistas, no tuviéramos nada que perder. Eso es lo que uno lee de lo que ha ocurrido, ¿no? Organización de Estado Islámico. El incremento de riesgo sería la detección de cuadros activos y verificados en la región. Fundación de un vilayato o provincia en la región. En lo personal, ustedes saben que hace, creo que 2 o 3 años, después fue rectificado por el mismo Ministerio de Seguridad, un alto funcionario afirmó que había elementos del ISIS, pero que estaba bajo vigilancia. Bueno, no había ningún elemento del ISIS bajo vigilancia en la República Argentina. No hay constancia de que haya, e inclusive una lista que estuvimos analizando del año 2016, donde se decía que había aproximadamente 22 elementos de la Argentina del ISIS, no pudo ser llenado en ninguno de esos casilleros. ¿Qué pasaría con la red Al-Qaeda? Bueno, un incremento de riesgo, lo mismo, una detección de cuadros verificados en la región. En Argentina hubo un caso en el cual yo intervine, y que fue arrestado, pero que estaba en Argentina para hacer inteligencia operacional, no tenía antecedentes delictivos, se lo localizó conjuntamente con quien es en ese momento un alto funcionario de la provincia de Buenos Aires, funcionario policial de la provincia de Buenos Aires, se lo detectó, se lo buscó y se lo expulsó del país de una manera bastante discreta, ¿no? Porque acusar de terrorista a la persona y después no se encuentra ningún tipo de antecedente, lo que yo aconsejé en ese momento fue que a esa persona se la identificara, se la buscara donde estaba, y se la expulsara del país pagándole el pasaje si fuera necesario, pero que no se hiciera ningún tipo de promoción pública y todo eso, al punto que yo jamás he dado de manera pública el nombre de esa persona. Existen registros de actividades criminales de organizaciones aliadas en Paraguay. Paraguay es un nido de terroristas y de criminales. Estamos ahora viendo también de qué manera está comenzando a operar
En Uruguay ya operaba el Comando Bermelo, el famoso primer comando de la capital. Lo que sucede es que todo el mundo mira a Ciudad del Este. No, ellos están en pleno Juan Caballero desde hace muchísimo tiempo y ya están comenzando a operar en la República Argentina. Bueno, acá por ejemplo, en el caso del Comando Bermelo, realmente es un tema crítico de seguridad interior de la República Argentina. Brasil y Paraguay tendrán que hacer lo suyo, pero nosotros realmente tenemos que levantar los alertas justamente por la actividad que les cuento que se hace eso actualmente para detectar cualquier tipo de acción en la República Argentina. Las células de apoyo logístico que hay en este momento en Paraguay. Todo el mundo me pregunta, alguien me preguntaba, ¿por qué no atacan Paraguay y por qué no atacan Brasil? Porque esos son dos países donde operan para lavar dinero, para realizar operaciones criminales. Fíjense que hay cerca de 17 organizaciones criminales transnacionales operando en Paraguay. 17. En página web hay un ensayo mío del año 2007, donde está todo eso detallado. Hay mexicanos, colombianos, por supuesto brasileños, checheños, hasta de Costa de Marfil, operando ahí. Entonces, el volumen de dinero es tan sideral, en billones de dólares a nivel anual, que lo último que quieren los servicios de inteligencia del Paraguay y de Brasil, que puedan estar comprometidos y de seguridad con los aparatos de corrupción del dinero ilegal, bueno, obviamente lo último que quieren ellos es que suceda algo en sus territorios, ¿no? Y que de alguna manera les ponga la lupa de todos los servicios de seguridad e inteligencia extranjeros en la región. La disminución de riesgo no es evaluable por el momento. Las redes de narcotráfico podrían utilizar tácticas terroristas de todo tipo en la Argentina a efecto de consolidar y o defender su entorno operacional mediante el terror y la disuasión, tomando como blancos primarios a funcionarios de los tres poderes del Estado Nacional y los Estados provinciales. Esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando la narcocriminalidad ponga, digamos, sus pies en territorio argentino y se considere que tienen el poder necesario para lanzar ataques terroristas, además de la corrupción, que es un tema aparte, lanzar ataques terroristas justamente para debilitar cualquier tipo de defensa en nuestro país, eso es una hipótesis que no solamente es posible, sino que es muy probable, por lo menos a mediano plazo. Un incremento de riesgo es el aumento importante del poder territorial por regiones de escala nacional y surgimiento de organizaciones más estructuradas que las actuales, que en la Argentina, que son aún todavía difusas, aunque están ya consolidándose en estructuras mucho más complicadas, mucho más complejas de las que hemos observado hasta el presente. Una necesidad táctica de utilizar el terror contra quienes consideran enemigos estratégicos no disuadibles por otros medios de sus objetivos y disminuir y anular que esto se alcance, ¿no? Y la disminución de riesgo no es evaluable por el momento. Para terminar, yo había citado la cuestión de organizaciones indigenistas separatistas con focos regionales. Resulta de una particular importancia alertar sobre futuros escenarios de actividades violentas de origen indigenista, separatista, cuyos focos principales se encuentran por hoy en países limítrofes, pero que podrían expandirse al territorio argentino, colocando a parte de nuestro estado en estado de facto de secesión, hablando de todo esto a largo plazo. O sea, acá son hipótesis que hoy pueden aparecer de Julio Verne, que todos sabemos lo que ocurrió con las predicciones de Julio Verne en su momento. Los riesgos para la República Argentina son medianos en el plazo estimado de una década y mucho más si no se toman las medidas necesarias de prevención. Las actividades violentas arriba mencionadas podrían incluir el uso de la táctica, también terrorista, a corto o mediano plazo. Ya hemos visto alguna acción terrorista, alguna bomba de poco alcance en cuanto a causar muertes o heridos, pero eso puede obviamente expandirse. Va a poner respaldo previsible de actores externos, y estos escenarios
respaldados por experiencias internacionales recientes, en los cuales, para quedarse con los recursos naturales de un país, y nosotros tenemos muchos, tenemos petróleo, tenemos la vaca muerta, tenemos agua, tenemos oro, tenemos muchas riquezas que realmente se ansiarían tener en parte en todo el planeta. Que un solo país tuviera dos riquezas las que tenemos nosotros realmente es causa de envidia en numerosos países. Entonces sería, a la luz de experiencias recientes, sobre todo de Medio Oriente y África del Norte, que el día de mañana no nos pueda a nosotros crear un conflicto de cualquier tipo y que ese conflicto pueda conducir a algún tipo de intervención internacional de acuerdo, por supuesto, a las normas de las Naciones Unidas. Y el riesgo para la República Argentina de esto último es de mediano alto, en plazo no lejano, aunque imposible de determinar hasta la fecha. Bueno, les agradezco muchísimo por la atención. Muchísimas gracias al señor Horacio Calderón, analista militar, articulista, consultor, especialista en geopolítica. Con esto ya terminamos 2 segundos más antes de ir al break y ya finalizar esta segunda jornada integral. Les contábamos recién que el señor